Amados hermanos, feliz día del Señor. Usualmente, una correcta lectura de un texto nos debe llevar a una correcta interpretación y a su vez a una adecuada aplicación. Esto no siempre funciona así, estos pasos no necesariamente garantizan cada uno el siguiente, pero evidentemente si uno de ellos falla, los demás también. Y hermanos, al leer nosotros cualquier texto, es por lo tanto muy importante que tengamos en cuenta el género literario en el cual está redactado ese texto. No acontece diferente cuando vamos al encuentro con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. Al contrario, acontece lo mismo. Hemos de tener una correcta lectura del texto bíblico que nos habrá de llevar por la guía del Espíritu Santo de Dios a una correcta interpretación y luego a una adecuada aplicación. Y en ciertos pasajes de la Escritura encontraremos que existe un género, un estilo literario muy peculiar, especial, que requiere de nuestra parte también atención especial. Me estoy refiriendo al género apocalíptico. Hermanos, este pequeño libro al que nos hemos referido ya en varias oportunidades, que está al final de nuestra Biblia, unas 20, 25 páginas, depende de la impresión, comparte género y estilo con el profetismo hebreo del Antiguo Testamento, con la literatura apócrifa judía de ese período intertestamentario llamado período del Segundo Templo. También con el discurso profético de nuestro Señor, de Jesús de Nazaret, a quienes le oyeron en su momento poco antes de finalizar su ministerio, y con muchas de sus enseñanzas durante su trabajo como maestro, y también con el cuerpo epistolar, las cartas que escribieron los apóstoles, que están registradas en el Nuevo Testamento y que recibieron como doctrina, como materia de fe, las iglesias del siglo I, la iglesia primitiva. Hermanos, porque nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestra fe, es un Dios que se ha comunicado, es un Dios que se ha revelado y es un Dios que se ha contextualizado. Por ello, entonces, encontramos pasajes, textos, capítulos en Antiguo y en Nuevo Testamento con simbolismos, con analogías, con metáforas, donde se presentan o abundan inclusive figuras, números, escenarios, colores, eventos, frases, todos entendibles, comprensibles para la cultura judaica. Y en el caso de Apocalipsis, esto cobra una importancia muy especial. El Apocalipsis tiene muchas de sus páginas impregnadas por estos pasajes propios de un género literario con simbolismos, con analogías, con metáforas a las que he hecho referencia. Y además de eso, hermanos, hemos de también tener en cuenta el ambiente cultural greco-romano en el cual fue escrito, durante el cual fue escrito por Juan, el prisionero de la isla de Patmos, el contexto histórico que rodeó durante el siglo I a las iglesias a las cuales fue dirigido
el texto apocalíptico. Teniendo todo esto en cuenta, hermanos, yo debo de hacer aquí una primera precisión recordatoria, y es que en el género apocalíptico es evidente que el lenguaje usual resulta muchas veces insuficiente o inadecuado para describir realidades celestiales, realidades trascendentes, realidades escatológicas, que no caben y no se manejan en nuestras tres dimensiones, realidades espirituales. Por ello, quisiera listar algunos elementos que caracterizan a la apocalíptica bíblica, y son los siguientes. Pueden haber más. Primero, es revelación de Dios para su pueblo. No importa el género en que está escrito, los textos de la apocalíptica bíblica contienen revelación de Dios para su pueblo. Segundo, estos textos recurren con frecuencia al lenguaje simbólico, tenerlo presente. También recordar que el texto apocalíptico se da en contextos históricos determinados. Tener presente que siempre afirmarán la soberanía de Dios sobre la historia. Por supuesto, al leerlos, notar que predicen tiempo de juicio, de retribución, pero también de gracia. Tener presente, hermanos, que los textos apocalípticos y Apocalipsis en especial precisan la voluntad trascendente de Dios y que lleva en sí misma el sentido de la victoria, y que por lo tanto la apocalíptica bíblica promueve la alabanza del pueblo de Dios. Sí, hermanos, promueve la alabanza del pueblo de Dios. Así que cuando nosotros abrimos las páginas del Apocalipsis, sabemos que vamos a encontrar en ellas revelación, cierta luz sobre lo que va a suceder. Nos vamos a encontrar con un guión maestro escrito a grandes rasgos sobre la consumación de la historia de la salvación. Una historia que tuvo un comienzo, al cual también se refiere la Sagrada Escritura, una historia que ha tenido un recorrido largo de conflicto, pero de control, y finalmente la consumación de esa historia, la historia de la salvación. Hermanos, nuestro Dios no improvisa, nuestro Dios no juega a los dados. Así que hoy, en esta exposición, arribaremos al final de nuestra breve serie sobre los capítulos 5 y 6 de Apocalipsis, recordando que el Cordero tiene el control de la historia. Hoy nos habremos de referir a la apertura, al desate del llamado sexto sello. A manera de resumen, recordemos que los primeros 5 sellos tienen su origen, su motor y su ejecución en la maldad humana. Como bien nos recuerda Juan apóstol en su primera carta, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que los primeros 5 sellos que son abiertos, 4 de ellos dirigidos a toda la humanidad,
aquellos jinetes con distintos colores en sus caballos que traen el control totalitario, la violencia, la escasez, la peste y la muerte, pero también luego seguidos por un quinto sello que es más preciso, no va dirigido a toda la humanidad, y este quinto sello es la persecución de la Iglesia del Señor, de la Iglesia de Jesucristo. Ahora arribamos al sexto sello. Cuando lo leamos encontraremos que tiene toda una atmósfera catastrófica medioambiental. Incluido estaría el séptimo de los sellos, las llamadas 7 trompetas, que manifiestan algo similar. Hermanos, evidentemente quiero que tengamos en cuenta una realidad grande, grande. Nosotros vivimos en un mundo en rebelión. Vivimos en un mundo que está sumergido en la maldad. Es el antirreino quien gobierna, evidentemente, la biosfera. Es lo que el apóstol Pablo llamaba el presente siglo malo, donde los hombres se han entregado en el materialismo, en la blasfemia, en la burla, en la agresión, en la idolatría, en el hedonismo. Esto caracteriza a nuestras sociedades y sabemos que es así. Así que en este sexto sello, en el que encontraremos una escenografía macro como de catástrofe medioambiental, nos encontraremos con una diferencia a los primeros 5. Aquí hay una intervención directa y efectiva de Dios, que va a poner fin a esta era. Vamos a leer el texto que nos servirá de base. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17, Reina Valera contemporánea. Para efectos expositivos lo he dividido en 2 partes. La primera de ellas, que voy a leer, se refiere, hermanos, a la descripción de lo que habrá de acontecer. Y la segunda se refiere a la reacción que provocará lo que va a acontecer. Leo, pues, la descripción de la apertura de este sello. Escribe Juan de Patmos: yo vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad, como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Hermanos, lo que estamos leyendo es una descripción de una situación caótica, cataclismática, como si la natura se volviera contra la natura. Es un cuadro catastrófico el que se nos presenta. Hay una alteración de lo que todavía hoy en día nosotros consideramos una situación segura, de lo que nosotros llamamos el cosmos, la cosmética actual y organizada que nos rodea. Notemos, por favor, que en este género apocalíptico al que he hecho referencia en la introducción, Juan de Patmos, un judío que escribe a judíos, introduce una serie septenaria y menciona 7 elementos como en número exacto, suficiente, perfecto, que va a ser sacudido por la intervención directa de Dios. Estos 7 elementos son
un gran terremoto, el sol que se oscurece, la luna entera que se cubre como de sangre, las estrellas que caen sobre la tierra, el cielo que se esfuma y se enrolla cual si fuera un pergamino, los montes y las islas que son removidas de su lugar. Hermanos, evidentemente no le damos a esto porque el género apocalíptico no lo permite. No le damos a esto una interpretación literalista. Aquí estamos frente a una pintura apocalíptica. Estos mismos elementos, en pasajes similares a este, encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 24. El profeta lo vuelve a repetir en el capítulo 34. La profecía de Joel, capítulo 2. Encontramos, hermanos, que lo que hay aquí en la literatura de género apocalíptico, tanto veterotestamentaria como neotestamentaria, es el significado que tiene, es el de darle la suficiente magnitud, la extrema, superlativa trascendencia que habrá de tener la intervención de Dios para poner fin al presente siglo malo, para definir la historia en su tramo final. Es esto lo que encontramos. No son catástrofes geológicas, hermanos. No estemos esperando fenómenos astronómicos que desarrollen o creen una hecatombe en nuestro planeta o en nuestro sistema. No se trata de cataclismos tectónicos que estemos entonces nosotros esperando ver en nuestros televisores, vía satélite, informaciones, noticias. Hermanos, no podemos estar manipulando informaciones sobre volcanes, sobre eclipses, sobre temblores de tierra o sobre tsunamis. Hermanos, nosotros no somos geofísicos, nosotros no somos politólogos, nosotros no somos astrónomos, nosotros no somos sociólogos, nosotros no somos meteorólogos, nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, hijos de Dios, y hemos recibido una revelación en género literario apocalíptico escrita por un judío líder en la fe, dirigido por el Espíritu Santo de Dios y teniendo como destinatario iglesias de cultura judaica que entendían este tipo de descripción, este tipo de narración, este género literario. Son recursos literarios los que tenemos en esta descripción. Ahora, esto no quita que el hecho real bajo esos recursos literarios es que habrá un cambio final global y total. Y ese cambio final global y total es un cambio de era. Hermanos, en el Antiguo Testamento ya aparece 19 veces, citado por los profetas, con gran solemnidad, el llamado gran día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira, el día final. Esto aparece desde el Antiguo Testamento. Hay varias citas de ello en sus escritos. En el Nuevo Testamento vuelven a estar presentes. Hermanos, la apocalíptica judía nos está presentando en este cuadro, nos está describiendo en este texto el fin de un mundo en rebelión, el fin de un mundo que es malevo y malvado y que tiene que ser totalmente renovado y cambiado. Nos está hablando del fin de los moradores de la tierra, entrecomillados, a quienes se refiere por ser enemigos de Dios, gente que no cree en el Dios creador y salvador. Gran paralelismo con esta descripción la encontramos en palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 24, leo tan solo un versículo para ustedes. Noten el paralelismo de las palabras del Señor. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, hermanos, este discurso que tiene un par de páginas en el Evangelio según San Mateo, también es citado en Marcos y en Lucas, es llamado el pequeño Apocalipsis en las enseñanzas del Señor.
Hermanos, quisiera aquí hacer un breve paréntesis para un llamado de atención, porque la teología liberal del siglo XX, apenas años, ha impregnado púlpitos y seminarios, de manera tal que hoy en día nos encontramos con sermones, con libros, con conferencias de corte universalista, que prácticamente eliminan a Dios como juez, que prácticamente no se refieren a la santidad de un Dios que exige cumplimiento moral por parte de sus criaturas inteligentes que fueron hechas a imagen y semejanza suya. De tal manera que la santidad y la justicia no forman parte de la predicación del querigma contenido en textos, en conferencias o en predicaciones. Hoy día es escaso que se haga mención a este tema y nosotros tenemos la obligación de predicar todo el consejo de Dios, todo el Evangelio completo, sin hacerle cortes. Yo me pregunto, ¿cómo interpretan estos púlpitos hoy en día? ¿Cómo interpretan estos teólogos y estos seminarios la cruz del Calvario? ¿En la cruz del Calvario hay amor? Sí. ¿En la cruz del Calvario hay perdón, hay gracia, hay bondad, hay misericordia? Sí. Pero en la cruz del Calvario se está manifestando la justicia de un Dios santo que sacrifica a su Hijo porque está cargando con todo el pecado del mundo. Es el ajusticiamiento del Hijo de Dios el que le hace gritar desde la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El profeta Isaías allá, casi 800 años antes, ha escrito: porque Él herido fue por nuestras rebeliones, fue castigado, fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Ahí hubo justicia, ejecución de la justicia, porque Dios no soporta el pecado desde su santidad, santidad que hemos cantado en el primer himno hoy: santo, 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 3 veces santo, el santo de Dios. Y el santo que no cometió pecado murió por los pecados de todos los hombres, incluidos los tuyos y los míos. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de plastilina multicolor, para que lo presentemos adaptándose a los caprichos o lo que quieren oír las audiencias, los espectadores. Nuestro Dios no es un punto geométrico, no es el punto omega de Teilhard de Chardin, tan incoloro como inodoro e insípido. El mal es una realidad, hermanos, no es lo que la teología liberal maneja como un subproducto del quehacer humano, que puede ser subestimado y que habrá de desaparecer espontáneamente en el futuro cercano, lejos de la realidad. Que salgan de su encierro, que vean cómo marcha la historia en la calle, en la televisión, en internet, en las casas de familia, que vean la realidad. Sí, hermanos, esta es la descripción que se nos presenta, una descripción en donde Dios intervendrá con soberanía y la ira del Cordero se manifestará cambiando, poniendo fin a esta presente era dominada por el maligno. La segunda parte del texto nos habla es de la reacción de los hombres frente a la ira del Cordero, frente a esta sacudida de la intervención directa y efectiva de Dios. Y leo para ustedes, dice que frente a esa magnitud interventora de Dios, todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Hermanos,
Aquí termina el texto. La reacción es generalizada. Aquí hay un absoluto, un colectivo que abarca a todos los hombres que insisten en dar la espalda a Dios. Dice, todos se escondieron. Noten una vez más que Juan introduce otro septenario. Hay una serie de 7. Los reyes, los príncipes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los esclavos y los libres. Lo que está queriendo describir aquí Juan es que esto va a abarcar a todas las personas, de todos los roles, de todos los títulos, todas las identidades. No hará distinciones de ningún orden, de ningún tipo. El común denominador es que todos son no creyentes. Todos dan la espalda a Dios. Todos reniegan de Dios. Son idólatras, son blasfemos, burladores, son materialistas. No creen, se han entregado a sus cómodas decisiones. ¿Cuál es el sentir que va a haber en ellos para buscar escondite, para intentar esconderse? Es un sentir de asombro. Evidentemente esta intervención divina de Dios que está aquí en este 6º sello y en el 7º veremos también secuelas de eso, es el asombro. Tomará por sorpresa, el Señor Jesús había hablado y había advertido de que vendrá como ladrón de noche. Hay asombro, hermanos, pero hay temor también. Hay angustia existencial, hay miedo, hay confusión. Y se lo voy a resumir con una palabra que representará bien lo que acontecerá. Es el desplome del orgullo humano, que hoy sobra y crece silvestre. Aún en las situaciones adversas, el orgullo se monta en un pedestal hoy en día. Se cacarea sin poner el huevo. Bueno, ese orgullo humanista se desplomará. Y los hombres, dice aquí, decían a los montes y a las peñas, cúbrannos. Sí, no claman a Dios, la roca firme, la roca de la eternidad, sobre la cual no quisieron construir ni sus vidas, ni sus familias, ni la sociedad. La roca fue despreciada por los constructores, predicó el apóstol Pedro en su primer sermón a Jerusalén. Esa roca que los constructores desecharon ha venido a ser la roca principal, pero a ella no claman. En este pasaje, hermanos, del Apocalipsis, nosotros lo que notamos es que ellos recurren a las grietas, a las cuevas. Lo que buscan es esconderse, evitar la ira del Cordero, escapar de la ira del Cordero. Por lo tanto, no claman a Dios, invocan a sus recursos, a su sistema. En realidad están invocando a su caos, a quienes han creado el problema y lo han tejido de manera magnífica, esperan solución de él. ¡Ah, paradoja! ¡Ah, caramba! ¡Qué paradoja! Esperar del entramado de maldad que me salve en un momento de crisis total, definitiva, final y global. Arrepentimiento, aquí no aparece ninguno, hermanos. Y si vamos más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 9, se nos advierte que los hombres, a pesar de los desastres que puedan ocurrir de corte medioambiental, de corte social, de corte moral, no importa, dice que no se arrepentirán. En el capítulo 16, ya casi terminando el pequeño libro, se nos dice que se blasfemarán en contra de Dios. No nos dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndannos de la ira del Cordero. Sí, hermanos, porque el gran día de su ira ha llegado. Y cuando aquí se escribe en pasado algo que va a suceder, es porque hecho está. Esto está escrito y la historia que se va a cumplir próximamente, en el tiempo de Dios, solo Él sabe cuándo, está escrita en sus grandes
rasgos. Esto será así. Y se levanta una pregunta para terminar el pasaje y hoy para terminar el sermón. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? ¿Recuerdan cómo empezamos hace varios domingos, hermanos? ¿Cómo comenzamos el capítulo 5? Comienza justamente con una pregunta. ¿Quién es digno? ¿Quién podrá abrir el rollo que está escrito por ambos lados, pero que está sellado? Recuerdan que hubo un silencio, porque nadie, en los 4 puntos cardinales del cosmos, del universo, nadie podía ser digno de abrir ese rollo del tramo final de la historia. Solo el Cordero de Dios. Él es el digno. Él es el santo, y Él tiene todo el poder, toda la autoridad en cielo y tierra. Él es el único. Y aquí esta última pregunta es, ¿y quién podrá mantenerse en pie frente al trono judicial de Dios? Nadie. La respuesta es la misma. Nadie. Es solamente, hermanos, por la gracia de Dios que podremos nosotros comparecer y ser salvos. Solo la gracia soluciona esto. La deuda fue cancelada, la deuda fue pagada. En la cruz del Calvario se hizo el juicio anticipado por el cual nosotros somos exonerados de culpa. Gloria a Dios, como decían los reformadores, soli Deo gloria. Y por eso este final que damos hoy, si tuviéramos que continuarlo, avanzamos en las letras y pocas líneas después lo que encontramos es una multitud que nadie puede contar, de toda lengua, raza, tribu o nación, alabando a Dios frente al trono, dándole gracias, gloria por los siglos de los siglos. Alabanza, alabanza. Así que, hermanos, cuando ya se hayan abierto estos sellos, el mensaje de Apocalipsis se mantiene. Y con ello quiero cerrar hoy. Recordémoslo, hermanos, el mensaje de Apocalipsis es: no temas, confía, conoce y alaba. A Él sea la gloria. Oremos.